Una de las cosas que van de la mano con Mortal Kombat en estos días es el tener a personajes icónicos y populares formando parte de su plantel de luchadores. Parece ser una regla no escrita cada que sale un nuevo contenido descargable, y no es poco, puesto que la saga de Fatality se ha ganado un lugar importante en la industria. Aunque en tiempos muy lejanos y cercanos a los días de su creación, este fue un personaje invitado, haciendo acto de presencia en situaciones muy poco convencionales, alejados del combate o hasta de la violencia extrema. Prepárate porque hoy vamos a ver las veces que Mortal Kombat fue el invitado especial a través de los años. Así que ponte cómodo y comenzamos. En las arcades de los años 90, en 1993 para ser exactos, resonaba con fuerza NBA Jam, el cual fue uno de los primeros títulos en contar con personalidades de la Asociación de Baloncesto de los Estados Unidos, como Shaquille O'Neal, Larry Johnson, Harvey Grant o Michael Jordan. Usaba el mismo método gráfico que volvió popular a Mortal Kombat, el cual fue usar a actores digitalizados y su jugabilidad alocada de 2 contra 2 jugadores. Poco realista era donde las superestrellas resaltaban, podían saltar sobre su estatura y rompiendo las leyes de la física. Hasta incluso el balón se prendía en llamas, en un juego donde no había reglas. En cuanto a sus personajes invitados, contaría con los guerreros más populares, Scorpion, Sub-Zero, Reptile y Raiden, los cuales compartían el sprite de la cabeza de Mortal Kombat 2 como su icono de selección. El método de cómo seleccionar a estos invitados es por medio de unos pasos específicos, como por ejemplo, a Scorpion ponemos las iniciales SCO y la fecha, que dependiendo de la versión será diferente. En este caso, mayo 1 y listo. No destacaban por sus habilidades de sus juegos, aunque existe un modo Fatality que reemplazaba el empujón por un jugador que se prendía en llamas, pero era por medio de pasos. Esto no es todo en cuanto a personajes invitados de la saga, ya que también podíamos jugar con Ed Boon y John Tobias, los padres de Mortal Kombat. Y como añadido, Sal Divita, quien sería Nightwolf, y los 3 Cyberlink Queen en Mortal Kombat 3 y sus expansiones. También estaría la guapísima Kerry Hopkins, la imagen de Sonya Blade desde Mortal Kombat 3 y las antes mencionadas expansiones, hasta incluso de Mortal Kombat 4 y Gold. De cierta forma tampoco se limitó en personajes, porque en la cancha también había algunas referencias, como el logo del dragón. Y el más curioso, el logo beta de Mortal Kombat 3. Lamentablemente estas apariciones, al menos de los ninjas y el dios del trueno, quedaron como un secreto bien guardado. Para esos momentos Midway, quien desarrolló NBA Jam, tenía problemas con algunas licencias, lo que hizo que quitara a estos personajes en versiones posteriores. También sumado a la controversia mediática que se armó con Mortal Kombat, la NBA no quiso arriesgarse, hasta el mismo Ed Boon por medio de un Twitter dio a conocer que iba a existir una cancha con temática 100% de Mortal Kombat, pero no fue posible por todo lo que acabo de mencionar, aunque sigue siendo un acontecimiento bastante curioso para su época.
El básquetbol no sería el único deporte en donde Mortal Kombat estaría presente. En 1998 Midway llevaría a cabo el segundo juego de la NFL, Blitz 99. Este presenta algo que sería una constante en la división deportiva de esta extinta empresa, y es no tener reglas, tacleadas extremas, lenguaje algo pintoresco. Son lo que acompañaban la diversión de esta arcade y posterior port a la Nintendo 64. Esta vez contamos con dos invitados / skin de la saga Mortal Kombat, Raiden y el dios caído Shinnok. Tenían atributos como deportistas muy marcados para el gameplay. Por ejemplo, Raiden tenía más resistencia y velocidad. No hay mucho que comentar de estos dos, solo que Raiden tenía su misma cabeza de Mortal Kombat 4 y con más músculo que suele tener. Shinnok tenía la cabeza de su forma corrupta de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Como curioso añadido, el no contar con su imagen característica. Digo curioso porque dudo que alguien de la época haya terminado ese juego, al menos con gusto. Para poder jugar con ellos es bastante simple, solo necesitas entrar al menú principal, entrar e insertar el nombre, en este caso sería Raiden o Shinnok, y un código específico para cada uno, 3691 en el caso de Raiden, y escoger el equipo que quieras y listo, podrás ver a estos eternos rivales dar tacleadas por el destino de la Tierra. En pleno apogeo de lo que eran los shooters competitivos contra varios jugadores del tipo Quake, Midway nos traía el cual sería su último videojuego para las arcades, The Grid, un juego de disparos en tercera persona que relucía una estética televisiva de concursos y competencia, o para resumir, un clásico Smash TV. Este videojuego fue elaborado por el mismo equipo responsable de Mortal Kombat 4 y utilizarían una suerte de modificación del motor gráfico denominado Zeus, que dio todo de sí para esta entrega, con su divertida premisa visceral de acabar con todos los concursantes con las 25 armas disponibles para pasar por los escenarios a lo Mortal Kombat, o sea, en una torre clásica, con un tiempo designado, acumulando más puntos, por lo tanto más dinero, que usaremos para desbloquear a nuestros invitados especiales. Con Scorpion necesitabas un total de 2400 puntos, luego poner su código de selección en la pantalla de elegir personaje, cual venía equipado con una pistola de bolas de fuego y como habilidad quemar a sus contrincantes. Con Sub-Zero, con este necesitabas un total de 4500 puntos. Asimismo, se accionaba el código de selección. Contaría con un arma congeladora como su habilidad. Con Noob Saibot, el miembro de la Sociedad de las Sombras, podía ser desbloqueado una vez terminar el juego, y asimismo accionas el código. Este tiene una escopeta como arma y una habilidad rota que absorbía a sus víctimas y que era casi ineludible. De todo lo que ha hecho Ed Boon y su equipo, y a sus palabras, The Grid es lo más divertido que han creado, y aunque no lo parezca, es una proeza técnica a la par que compleja, ya que este contaba con personajes, armas, escenarios, con polígonos de 4 lados en lugar de 3, como era lo habitual en su tiempo, y también no se pudo adaptar a ninguna consola por su infraestructura muy complicada. Era tanto así que trataron de portearlo en la primera Xbox, pero no fue posible, y que la consola más potente de su generación no pueda correrlo ya es decir mucho, y más cuando se trata de emularlo, el juego irá a frames negativos. Otro título de la división Midway Sports, que
que corrió a cargo de Point of View. Nos daba una premisa que solo esta casa del entretenimiento sabía dar. No solo se trata de un clásico videojuego de béisbol, es una fiesta de golpes contra el rival, anotaciones llenas de adrenalina a la velocidad de un espectacular turbo, bates en llamas o literales pases on fire. Con tal acontecimiento jugable ya puedes darte cuenta quién podría ser el invitado. Nada más y nada menos que Scorpion, con su traje de Mortal Kombat Deadly Alliance. Como de rivalidades épicas se trata, también Sub-Zero es partícipe. En este caso, usará su traje alternativo del antes mencionado Mortal Kombat. Al ser un skin, puede notarse a detalle de quién se trata en realidad. Lo importante es que, si dejas volar tu imaginación, podrás ver a los Lin Kuei y Shirai Ryu disputar su legendaria rivalidad en un alocado torneo de béisbol. El método para desbloquearlos debe ser el siguiente. Primero debes hacer un home run en el estadio Midway. Así tendrás a Sub-Zero como el equipo Lin Kuei. Después debes hacer lo mismo, anotar un home run en el estadio Midway. Solo así podremos tener a estos dos, con pequeños detalles característicos. Scorpion, en lugar de un bat, usará su espada, perfecto cada que se prenda en fuego, y Sub-Zero tendrá un bat congelado. En el gameplay no existe un solo cambio, solo un skin para dar un poco de gracia y variedad. Un infravalorado de la sexta generación, Psi-Ops contaba con una propuesta muy llamativa, donde el protagonista, Nick Scryer, trataba de recordar su pasado y todas sus habilidades por medio de flashbacks. Estas habilidades eran tan espectaculares como las siguientes: Pyrokinesis, liberabas una ola de fuego de la mano, dejando a tu enemigo en jaque, y más si este estaba cerca de tanques inflamables. Telequinesis, podías levantar objetos o a tus enemigos lanzándolos donde quieras y a quien quieras. Control mental, mi favorita sin duda. Podemos controlar el cuerpo de un NPC, podemos sabotear, hacer que se tiren de gran altura para que no te descubran. Drenaje mental, si lo tomamos por sorpresa, absorberemos una gran cantidad de PSI, la energía que le da sus poderes al protagonista. Se les puede robar energía una vez muertos, pero será muy poca. Visión remota, con esta podemos ver a través de las puertas, para darte una idea de qué se te viene a continuación. Visión de aura, una vista que ayuda a ver cosas más allá de este plano, como minas invisibles, criaturas desconocidas y fisuras secretas. Dicho esto, puedes imaginar qué personaje de Mortal Kombat gozaría de todas estas habilidades. Por supuesto, Scorpion. Además, usará armas de fuego de alto calibre. Y como lo puedes ver, no es más que un skin de Mortal Kombat de Deadly Alliance. Para usar este traje debes presionar L1 y R2. Se abrirá un pequeño generador de códigos. Al accionarlo, inicia una nueva partida y listo, podremos jugar con un Scorpion con habilidades metahumanas. Lejos de que sea solo un skin, este es un juego que te lo recomiendo con Scorpion o no. Cuando Microsoft entró al negocio de las consolas caseras, lo había hecho poniendo todo el músculo gráfico con la monstruosa Xbox. Y este Unreal Championship 2 Conflict Leandry es muestra de todo ese poder. Desarrollado por Epic Games y distribuido por Midway, su primicia era de combates con armas de fuego, armas blancas y cuerpo a cuerpo, con combos satisfactorios que hacían más emocionante cada partida local o en línea. Sin olvidar el golpe de gracia donde nuestro enemigo era eliminado en una suerte de fatality. Los modos extra que le daban más rejugabilidad, y el que nos interesa es el modo desafío, el cual al completarlo con éxito podríamos desbloquear al mismísimo Raiden. De igual modo,
contaba con su propia biografía y nos daba un poco de contexto del cómo y por qué llegó al universo Unreal. Tras una visión cómo su reino era devastado por una fuerza desconocida, Raiden suplica ayuda a los dioses antiguos para que interfieran contra este mal. Los mismos toman la firme decisión de no intervenir en el destino de la Tierra. Raiden, usando sus habilidades de un dios, viaja entre universos, encuentra el torneo Liandry, donde probará su valía y reclutará a los guerreros más poderosos de ese universo para ayudarlo en su visión con la Tierra. Raiden usará la misma vestimenta de Mortal Kombat Deadly Alliance y como arma principal su bastón. Tampoco podían faltar sus ataques característicos como el vuelo eléctrico, y para dar un golpe de gracia lo electrificará hasta hacerlo explotar. En momentos claves Raiden mencionará algunas referencias de su propia saga. Fatality, flawless victory. All will fear the new god of thunder. You fight like Johnny Cage. Hasta el mismo anunciador de los Mortal Kombat de la era 3D nos dirá nuestros logros y acciones. Fue una época donde Midway aún podía permitirse tener aliados de talla alta como lo son Epic Games y sobre todo una relativa exclusividad con Xbox para atraer a todo tipo de fans, sean shooters o el fighting game. Ya he hablado de este juego en el canal antes y es uno de los experimentos más interactivos del lejano 2013, Injustice God Among Us, el juego que salió de un fallido crossover entre Mortal Kombat y el universo de DC Comics. Lo curioso es que el mismo Ed Boon mencionó que estas franquicias jamás volverían a juntarse. Pero todos sabemos que el buen Ed Boon a estas alturas es un troll de internet. El caso es que como personaje DLC e invitado estaría Scorpion, con un look increíblemente espectral, diseñado por uno de los dibujantes y escritores más influyentes del cómic, el surcoreano Jim Lee. Su set de movimientos es muy similar al de Mortal Kombat del 2011, modificado para Injustice, ya que el botón círculo o B para Xbox era una especie de potenciador y no para golpear. La razón o contexto del por qué está en este universo no está del todo claro, solo podemos ver que está a punto de acabar con Sub-Zero. De pronto lo rodea una aura oscura llevándolo al universo Injustice. Esto podría explicarse en su final arcade. Explica que fue traído por Trigon, el padre de Raven. Lo habrían invocado. La respuesta de Scorpion apareció en la forma de Trigon, quien lo acusaba de haber desertado su ejército demoníaco y de haberle robado la gloria de derrotar al alma. La secuela contaría con el doble de personajes de la saga de Fatality. Sub-Zero y Raiden igualmente fueron diseñados por el mismo Jim Lee. Se repitió el mismo set de movimientos del Mortal Kombat de turno, y aquí el contexto es muy curioso, porque este juego contó con diálogos antes del combate y confirman que los eventos de Mortal Kombat vs DC Universe son canon, al menos en el universo Injustice. Es posible que Dark Khan regrese. Eso explicaría por qué estamos en este reino. Debemos prepararnos para el combate. Cuando nos vimos, te respetaba. ¿También me traicionarás? Haré lo necesario para salvar tu reino. O cómo llegaron de nuevo. Con Sub-Zero se nos explica por medio de su final. Llegué a este reino accidentalmente, conducido por la magia desatada cuando obligué a Kotal Kahn a retirarse de la Tierra al mundo exterior. Buscaba un camino a casa cuando Brainiac atacó. No podía permitir que este vil invasor... Y con Raiden parece ser algo más intencional, con el fin de ayudar en la crisis contra Brainiac. Gracias por volver. ¿Podré ayudar en la batalla contra Brainiac?
Vamos a descubrirlo. Estos serían los invitados bajo la mano de Warner Brothers Games, también el método, cómo se los podía obtener, pero la intención es la misma, aumentar posibles ventas por medio de una saga establecida. Antes de ir al último, vamos con unas pequeñas menciones, ya que fueron para teléfonos celulares, que a estas alturas ya están olvidados o quizás no conozcas. En los días donde los juegos para móviles eran el principal catador de la atención de grandes y chicos, llegó a manos de NetherRealm Studios y 4Sport Studios WWE Immortals en el año 2015 para sistemas Android y iOS. Con relativo costo de $0, podías librar combates épicos con las estrellas de la lucha libre. Sus icónicas técnicas de pelea que se podía ver en la tele podrían verse más espectaculares y de fantasía. Prácticamente este juego tomaba elementos jugables de Injustice para celulares, como el combate 3 contra 3 y por supuesto con el respectivo control táctil. El primero es una skin especial para el luchador Xavier Woods, quien prácticamente era Raiden, tanto como aspectos, voz y habilidades. No es coincidencia que este esté en el juego, es conocido por sus fans que Xavier Woods es un gamer con pasión, cosa que se refuerza en su propio canal para esta plataforma. Esto fue con el fin de conmemorar esta colaboración, así que en su propio canal de YouTube se disfrazó de Raiden. El invitado en cuestión es la superestrella de Hollywood Johnny Cage. Tiene el mismo set de movimientos de Mortal Kombat X y lleva puesto uno de sus trajes alternativos o el traje base en Mortal Kombat 11, adaptado al modo de juego táctil para Johnny Cage. O la skin de Xavier Woods. Se debía participar en eventos de la época, superando varios desafíos, aunque ya es habitual, con una insana cantidad de créditos que deriva a un pago con dinero real para ahorrar tiempo. El siguiente, más que un invitado, es una mera curiosidad. En 2011, Warner Bros. Games le encomendaría a NetherRealm Studios crear un videojuego de la saga Arkham, Batman Arkham City Lockdown, para móviles, saliendo primero en iOS y en 2013 para Android. A diferencia de los juegos de esta saga, el combate era 1 contra 1 y no 1 contra todos, con la cámara más cerrada, puntos concretos donde la jugabilidad cambiaba a minijuegos. Aún así, es un tanto primitiva a la jugabilidad de Injustice para móviles, puesto que este tipo de jugabilidad fue el primero, al menos de mano de NetherRealm Studios. Cuenta con una pequeña progresión de acontecimientos para la historia, enfrentándonos a los jefes del lugar en cuestión, como Dos Caras, Deathstroke o el Joker. Uno de estos jefes sería el líder del dragón negro Kano, con un set de movimientos muy limitados, puños, patadas o lanzar cuchillos. Dependiendo de nuestra destreza, podremos acabar con él sin mayores complicaciones. Resulta curioso que este lleve su traje de Mortal Kombat vs DC Universe. No sería el único. Deathstroke tiene el mismo traje de dicho juego. Sé que estaba basado en su traje clásico, pero los acabados y el modelado es prácticamente el mismo, y algunos efectos de sonido como los del Joker. Actualmente estos juegos ya no están disponibles al público, así que solo quedan como lanzamientos curiosos que valen la pena mencionar en este video. Ahora, ¿qué te parece si juntamos todo lo que hemos mencionado en este video? Presentar este juego sería estirar más el tema, sobre todo en estos días que está en el ojo de todos. Es importante mencionar que este sería la primera colaboración en la historia que no es de su propia empresa.
Para bien o para mal, Fortnite ha cambiado el mundo de los videojuegos a base de micropagos y un choque multiversal, trayendo a un gran número de franquicias y figuras de la cultura popular, entre ellas la saga del Fatality. Una parte de la comunidad estábamos expectantes a esto, al igual que Ed Boon. Este mismo lo consideró una victoria perfecta para la franquicia. Todo esto comenzó como otro episodio para la segunda temporada de Fortnite, llamada Bandidos. En un punto del tráiler podríamos ver un entorno urbano en caos. En una breve aparición podíamos notar a Sub-Zero congelándolo todo y de paso la sangre en nuestras venas. Tiempo después llegaría oficialmente la colaboración de Fortnite por Mortal Kombat, trayendo muchas genialidades. Y skins de personajes como Scorpion, Raiden y Kitana. Cada uno contaba con su propio set de movimientos característicos, costumibles, burlas y arenas que eran una auténtica carta de amor para los fans de la saga. Flawless victory. Y este comentario no es al aire. Por parte de la comunidad se llegó a mencionar que esta colaboración era mucho mejor que el mismo Mortal Kombat 1. Decían que respetaba el legado del mismo, ver al auténtico dios del trueno, a Scorpion de Hanzo Hasashi y poder alternar entre los dos hermanos criomantes, Kuai Liang y Vi-Han. Fue todo un acontecimiento para los fans, y como mencioné, Fortnite tiene un amplio número de franquicias en su poder, con lo cual pudimos recrear encuentros con personajes que Mortal Kombat ya había invitado en el pasado, o en mi caso, la ilusión de poder ver al Doom Slayer enfrentarse contra el espectro del infierno Scorpion. Una colaboración que dio varias cosas de lo habitual, sean arenas, arte promocional, que de cierta forma te contaban un poco del legado de esta importante franquicia, recargado como un evento que solo Fortnite podría hacer posible. Este fue el repaso del trayecto de Mortal Kombat como invitado en otros videojuegos. No son muy numerosas o no tan trascendentales, llegaron a pasar de formas un tanto desconocidas. Eran los secretos de la época, que en el mayor de los casos no pasaban de ser una skin para X personaje. A lo largo del video se podía ver una constante en todo esto, es que solo la empresa de los videojuegos dueña de Mortal Kombat lo llevaban a juegos de su propia compañía, ya que si lo hace una empresa ajena sin su permiso se ganarían un buen conflicto legal, así que se limitan a meros cameos, menciones o referencias que merecen un repaso correspondiente que quizás hable en un futuro. Muchas gracias por llegar al final del video. ¿Cuáles de estas apariciones de Mortal Kombat en otros videojuegos te gustaron más? ¿O cuáles has jugado? Házmelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto los leo, hasta aquí lo dejo.